editoriales y columnas de opinión de la prensa escrita. Y bueno, David, buen día. Buen día, Alfredo, buen día, amiga, amigo televidente. Comenzamos con el repaso a los editoriales de la fecha. Tenemos Cambio, cuyo título es Presencia de la mujer antes y ahora. Bueno, ¿a qué se refiere concretamente? Dice que el 18 de febrero del año 2002, el entonces candidato presidencial Sánchez de Lozada otorgó un poder irrevocable a Carlos Mesa, quien ya en el gobierno incorporó a una mujer como delegada anticorrupción. Sin embargo, la presencia de la dama se convirtió solo en una fuerza moral, entre comillas, sin poder real ni herramientas legales suficientes para combatir con eficiencia a ese flagelo. Un ejemplo de lo señalado es el caso Macororó, dice, del año 2003. Luego también habla de que la Oficina Anticorrupción con sello femenino condenó esa acción y cuestionó al entonces ministro de Defensa, Freddy Teodovich, y al prefecto de Santa Cruz. Pero el presidente Sánchez de Lozada, Goni, no hizo caso a la fémina y el caso quedó impune. Y dice que algo similar ocurrió con otros casos como el de Marco Marino Diodato, en fin. Y destaca que esta recopilación muestra que la presencia femenina en la gestión de Carlos Mesa fue más moral que real, ya que no contaba con el apoyo de leyes que respalden de manera eficiente el rol femenino en la lucha anticorrupción. Y luego dice que, en todo caso, frente a lo que opina Carlos Mesa, porque se refirió a lo que dijo respecto a una diputada del MAS, dice, frente a las opiniones del postulante, surgen los datos. La Constitución establece igualdad entre hombres y mujeres mediante el principio de paridad y alternancia. Y dice que en las elecciones de 2014 se alcanzó la histórica cifra paritaria del 50% de participación de mujeres en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Los datos establecen que el 44% de los senadores electos en la Asamblea son mujeres, mientras que el 56% son varones. Y dice que nos explique Carlos Mesa por qué en una reunión de líderes políticos solo se tuvo la única presencia femenina, una sola presencia femenina. Eso es lo que cuestionan y ahora deja entrever en este editorial que durante este gobierno y a partir sobre todo de ese año que le he mencionado, ya hay mayor participación, aunque todavía no se llegó al 50-50 como muchos quisieran. Presencia de la mujer antes y ahora, dice, ese es el análisis de Cambio en su editorial de hoy. Vamos con la caricatura. ¿Qué tenemos? La caricatura de Cambio. Ahí está justamente Carlos Mesa. Se ocupan casi a diario de Carlos Mesa, Comunidad Ciudadana, CC, dice, vestido de rosado, ¿no? Y dice Mesa, somos la renovación, pero ahí se ve a un ex Podemos, un ex UN, un ex PPBSN, en fin. ¿Cuál renovación? Da a entender, ¿no? El caricaturista de Cambio. Y vamos ahora con el editorial de Página 7. La tosuda reincidencia es su título, la tosuda reincidencia. Y dice que, y esto se ocupa por si acaso de lo que pasa en La Paz con los deslizamientos, pero bueno, usted verá, tosuda reincidencia. Dice, en 1978, cuando se encargó el primer estudio de suelos en la ciudad de La Paz, 1978, escúchelo bien, así dice Página 7, se determinó ese año que el 60% de los terrenos en La Paz, en nuestra urbe, en nuestra ciudad, como usted quiera, podrían ser considerados de riesgo. Sin embargo, con el paso de los años, la mayoría de las zonas no aptas para edificar fueron urbanizándose. A tal punto, esta práctica se normalizó
que ese inminente peligro se olvidó y se tradujo en una de las características pintorescas por la que esta ciudad fue y es identificada. Esto supuso un enorme y creciente problema. Por un lado, intentar normar la expansión de la ciudad y por el otro, controlar las zonas de riesgo para evitar o contener los desastres. Imagínense, 1978 y ya el primer estudio de suelos arrojó en ese año que La Paz tiene el 60% de los terrenos de riesgo, pero pese a ello se ha construido. Así que a eso se refiere esta tosuda reincidencia de permitir construir, no fiscalizar, no controlar. Y dice al respecto Augusto Celáez, presidente del Colegio de Arquitectos de Bolivia, dijo que la alcaldía ha perdido el poder de fiscalización y de control a los dueños que construyen pese al peligro. No deja de ser cierto, ¿no? ¿Qué está haciendo la alcaldía? Por ello dice, finaliza, los vecinos hablan de necesidad, de pobreza y de carencias que los llevan a insistir en ubicar sus viviendas en estos espacios, pero no podemos conformarnos con ello, porque esa decisión los empuja, además de a la precariedad, a un peligro de muerte. Esto no puede continuar y las autoridades y vecinos deben entenderlo definitivamente. Así que comprar en terrenos deleznables, en cerros, que cualquier momento se deslizan, en fin, así estaría la situación. Una tosuda reincidencia que parece nadie se atreve a darle solución, nadie se atreve a reencaminar lo que tendría que ser. ¿Por qué? Porque no hay fiscalización, no hay nada de aquello, control de la alcaldía y bueno, cada quien construye, como en el último deslizamiento no tenían autorización para construir. Interesante, ¿no le parece el editorial? Bueno, ¿qué más tenemos en su subeditorial? Dice, Cárdenas cero a la izquierda. Félix Cárdenas, quien ocupó el cargo de viceministro de Descolonización, renunció esta semana con pena y sin ninguna gloria. De hecho, es difícil creer que hubiera llegado a ese cargo y que hubiera permanecido tanto tiempo en él, si no fuera porque es el padrastro de la hija del presidente. Durante su gestión, en vez de contribuir a la tolerancia mutua entre los bolivianos, exacerbó los ánimos para acentuar el racismo, la discriminación y el odio entre diferentes. Sus intervenciones, amenazas y procesos por lo general estuvieron orientados a atacar a los opositores, ciudadanos disidentes y periodistas, es decir, actuó de manera opuesta a lo que sus funciones mandaban. Sí hay quienes recuerdan, por ejemplo, frente a una señora que le dijo algo, si el término lo podemos utilizar, le encasquilló el sombrero, se dio la vuelta y le encasquilló el sombrero a la señora. Fue muy criticada esa actitud, pese a ello no sufrió ninguna sanción. Vamos ahora con la caricatura. ¿A quién vemos aquí? Bueno, alguien más, dice, con sus banderas, su maleta, y en las oficinas públicas, lo que no sería la primera vez que así se ha procedido, dice, hoy para el viaje será, ¿no?, a Chimoré, dice, en las oficinas públicas le ponen un letrerito, hoy fumigación, mañana proclamación, dicen, o sea, les dan tiempo para viajar con el pretexto de fumigar las oficinas. Bueno, así está, algunos criticaron, dijeron, otros dicen, no, es evidente indudablemente desde lo que significa las filas gubernamentales. Vamos con el diario, el decano de la prensa nacional, la triste historia del deslizamiento. También se ocupa de este problema que da mucho que decir todavía y destaca que el derrumbe de la zona de Cantutani, Inmaculada Concepción y 14 de septiembre, con todas sus incidencias y calamidades, es un producto más de la desorganización y mal funcionamiento de las instituciones del país. En este caso, la Alcaldía de La Paz casi siempre ha sido parte de este problema. Por otra parte, siempre ha accedido a toda clase de irregularidades, caprichos y anarquía. Bajo ese alero, en La Paz cada cual hace lo que le conviene, así sea necesario ir contra la ley y las reglamentaciones.
Para esas personas es indiferente cualquier transgresión y depredación a fin de salir con la suya. La historia de esta región marginal habitada se remonta, según unos, a los años 60 y según otros a 1985. Lo cierto es que desde entonces la alcaldía municipal nunca pagó el monto indemnizatorio de la enorme superficie de varias hectáreas a la familia Gisbert, originales propietarios, como ha ocurrido en otros casos. Bueno, ya hace una relación de lo que fue durante el gobierno del presidente Siles, en fin, y da cuenta de un deslizamiento de gran magnitud, y dice, no es el primer deslizamiento en La Paz, ni será el último, por su conformación geológica. En el tema, la alcaldía municipal ha sentado el precedente de indemnizar a los afectados, pese a las contravenciones técnicas y legales en las que puedan incurrir los ocupantes. Bueno, hay quienes se preguntan, ¿por qué tendrían que indemnizarles si ellos construyeron irregularmente, lo hicieron además en terrenos cuestionados, en un botadero, en fin, hay de todo? Por ello dice el diario, mientras, dice, el alcalde declaró expropiar los 22 inmuebles que por seguridad deben ser demolidos, mientras expropiará a precio justo a los actuales poseedores, adeuda todavía a los originales dueños del lugar. Así inclusive serán indemnizados quienes ocupan con títulos falsos. Es que la lógica política así lo impone, y cuando se ve que juntos constituyen conflicto social y pueden generar presión, a diferencia de los que recurren a la justicia y no son escuchados por décadas. ¿Qué dice usted? Tiene razón, todo es por presiones políticas, por no hacerse problemas, por hacerse aplaudir, vamos a indemnizar. Bueno, así está la situación. Vamos con la caricatura Afiches de Luzbel, es la más antigua, ¿no? Y ahí que se ve dos vendedores, dos limosneras, ¿no? Uno le dice a un ciudadano, dos están caminando y le dice, ¿no me dijiste que el Evo redujo la pobreza? ¿Y esta gente qué? Le dice. Ah, dice el otro, a ellos la oposición los trae para hacer quedar mal al gobierno. Bueno, ¿será así? ¿Cómo lo ve? Que traiga la oposición a una serie, decenas, centenares de limosneros, de mendigos, etcétera, etcétera. Bueno, es una salida nada más del caricaturista. Vamos finalmente con jornada, dice reelecciones y coca, y destaca que los políticos y activistas buscan reunirse con Almagro para recordarle las violaciones a las normas legales en Bolivia, y señalar que informes oficiales confirman que la mayor parte de la coca que se produce en el Chapare, zona que visitará, se desvía hacia la ilegalidad. Coincidentemente, allí este fin de semana se lanzará oficialmente la campaña electoral de Evo Morales. Bueno, ¿qué dirá frente a estas versiones que le proporcionen al señor Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, quienes se van a reunir? Porque recordemos, quizá también le digan, hay un cocalero de los Yungas que lo ha mencionado claramente, con datos exactos de que un 90%, bueno, mejor no lo digo, pero mucho de la coca que se produce en el Chapare va al narcotráfico. Es una coca, ha dicho, que no sirve para el acullico, para masticar. Solo la coca de los Yungas tiene esa posibilidad de masticación. Bueno, en fin, le dirán, ¿qué dirá Almagro? Bueno, en fin, hay muchas interrogantes. De esa manera llegamos al final de editoriales y columnas de opinión. Le agradezco por su atención. Nos reencontramos en nuestra próxima emisión. Muy buen día. Continúe, por favor, con 5-10. Editoriales y columnas de opinión de la prensa escrita